¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otra edición de Rubén. Está con nosotros el secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero. Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, mire, yo me veo obligado a repasar un tema que anteriormente hemos discutido. Claro. No es nuevo, pero es que el debate es tan intenso y tan poco uniforme que me trae otra vez a este asunto. Pero antes de llegar ahí, y me refiero a la introducción que hice de las cesantías y la Ley 7, pero antes de llegar ahí, antes de yo llegar al estudio hoy, había un informe en la prensa escrita, en el espacio cibernético de diferentes periódicos, de las diferentes excusas que utilizan los empleados para faltar al trabajo. Okay. Y antes de empezar con el tema inicial, yo le quiero hacer algunas preguntas que no suelo hacerle. Número uno, ¿usted tiene alguna idea de si el denominador común en Puerto Rico es que el empleado público y privado falta poco, falta mucho, falta a veces, falta regular? Bueno, yo creo que los problemas de ausentismo, tanto en el gobierno como en el sector privado, son problemas que tienen que ver en muchos casos con la supervisión que se da para verificar realmente que las personas que se acogen a algún tipo de ausencia lo hacen con las razones válidas. Y también tiene que ver con el componente de la selección de las personas. Pero el ausentismo, por ejemplo, en el gobierno, es una cosa dramática. Yo creo que en algunas agencias es más controlado que en otras, y en esas donde no es controlado afecta. Por ejemplo, si hay ausencia de maestros en el Departamento de Educación o de personal de comedores escolares, se nota rápido. Puede ser que hayan personal que da apoyo administrativo, que quizás no se nota tanto. Lo importante es que existan reglas claras de cómo trabajar con estas situaciones, y la realidad, en el caso del gobierno de Puerto Rico, si hay ausencias no justificadas, corresponde trabajar los modelos de disciplina a través de la orientación de los empleados y obviamente a percibirlo de cuáles son las consecuencias de entrar en un patrón de ausencias no justificados. Hay licencias de vacaciones para uso personal, hay licencias para cuando las personas están enfermas o tienen que ir al médico, hay licencias con paga para visitar las escuelas, para vacunar los niños, hay licencias en convenios colectivos para ciertos asuntos personales. Pero no la mayoría. No la mayoría. Lo que quiero decir es que ese tipo de licencias son las que los trabajadores deben utilizar y no afectar el servicio, no tan solo en el gobierno, sino en el sector privado, porque al final del día afectamos o la productividad de una empresa privada o afectamos el servicio que el gobierno debe dar, y al final del día quien se afecta es el propio empleado, porque la seguridad de empleo entonces se ve afectada. Usted sabe que hay mucha gente que miente o inventa excusas, como dirían por ahí, baratas para faltar al trabajo. Yo he visto unas cuantas. ¿Sí? Yo he visto unas de... Yo estaba leyendo el periódico antes de llegar aquí de mucha gente que admite, porque este estudio se hizo a base de una encuesta y se entrevistó a un sinnúmero de personas bajo anonimato confidencialmente para llenar unos números. Y hay un sinnúmero de personas que saben que esa noche van a salir a beber y desde el día antes saben que la rasca que van a coger es tan grande que no van a ir al otro día al trabajo, y llaman desde la barra y dicen que... Yo tengo un caso más memorable, ¿sí?, de una persona que faltó y se reportó enferma, y el día que estaba alegadamente enfermo tenía en su página de Facebook, en su estatus, estoy en Miami, disfrutando ese tipo de cosas. O sea que la realidad es que cuando las redes sociales traicionan, y la tecnología a veces traiciona. Las redes sociales, pues en algunas ocasiones, pues la realidad es que son utilizadas porque la gente... lo que está ahí es de acceso público, o sea que las personas, si ponen algo ahí, pues saben que va a ser de acceso público. Y la realidad es que lo que te había indicado en principio, la selección de las personas, cuando las personas son honestas, tienen unos valores, pues las personas hablan abiertamente y acuerdan con los patronos: mira, tengo tal asunto para ausentarme, y en la mayoría de los casos, cuando se trabaja de esa forma, se pueden dar las ausencias, el uso y disfrutar del tiempo personal sin que se afecte el trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado. ¿Ustedes votaron a cuántos? ¿A 12,000, a 13,000, a 30,000, a 25,000, a 15,000? ¿Van a votar más? ¿Qué va a pasar aquí? No, mira, aquí las cesantías se notificaron el día 25 de septiembre del año 2009. Fueron las cesantías finales, la cantidad es de 12,600. ¿Y por qué este número reiterado de la oposición y de otros grupos de que son 30,000 los que estuvieron
en ese proceso de despido? Por la siguiente razón, por desinformar. Ahora mismo el gobernador ha anunciado la reforma contributiva más profunda, más abarcadora y que más dinero devuelve al pueblo, y hay que llamar la atención diciendo esto va a costar 30.000 despidos, o han votado 30.000 personas. Los números están ahí, se han dicho públicamente, son 12.600. En una ocasión, al principio del cuatrenio, si se hubiese tomado todo el ahorro a base de despedir personas, pues se hubiese tenido que despedir 30.000 personas, pero el gobierno lo que hizo primero fue, redujo 10% de gastos operacionales, 30% de puestos de confianza, 15% los arrendamientos, redujo y estableció una política de control fiscal. O sea que no pasan de 13.000 los despedidos. No pasan, son 12.600 personas. Y obviamente hay gente o que habla sin saber o sin conocimiento de hecho, o están desinformando qué es lo que está pasando para generar una discusión pública que no permita que nuestro pueblo vea los beneficios de la reforma contributiva que el gobernador Luis Fortuño ha anunciado. ¿Cuántos de esos 13.000 ya pueden haber encontrado trabajo en otra área? Pues mira, yo no tengo ese número exacto. Ahora sí te puedo decir lo siguiente. En esas personas, en esas 12.600 personas que tuvieron que pasar por este proceso de la cesantía, el gobierno ha invertido sobre $9 millones para ayudarlos a establecer sus propios negocios. Ya hay más de 480 microempresas creadas por estas personas que se beneficiaron de los bonos de hasta $5.000. ¿A qué usted le llama microempresas? Microempresas son pequeños negocios, desde negocios de venta de alimentos, de venta de artículos, personas que establecieron con los $5.000 agencias de viaje. Hubo un abogado cesanteado del gobierno que estableció un negocio de exportación de café puertorriqueño a Chile. Oficinas de contabilidad de personas que ocupaban posiciones de contabilidad en el gobierno se unieron, crearon una cooperativa. Hay cerca de 480 negocios que se crearon con el apoyo del gobierno. ¿Cuál es el tiempo promedio que le toma a una persona en Puerto Rico conseguir trabajo? Mira, ese tiempo no se puede establecer, depende de muchísimos factores. Ahora bien, en Puerto Rico y en los Estados Unidos se ha comprendido que hoy día en la economía como está, transcurren más de 6 meses, y es por eso que el gobierno federal, al igual que en Puerto Rico, se han extendido las semanas de beneficio de desempleo por esa razón, y es por eso que ese beneficio se da. Eso va a depender de muchos factores, de cómo nosotros incentivamos la economía. Por eso es que con la reforma contributiva también estamos aliviando la carga de las corporaciones y de las entidades en un promedio de un 30% para que puedan contratar más personas y para que se dé ese flujo económico. Igual se está premiando con un 7% de reducción a aquellos que paguen el bono de Navidad, que es un tema que tú sigues todos los años. Seguro. Que afectó el año pasado a cerca de 35.000 personas. El gobernador lo que está haciendo... ¿Usted espera que este año sea menos? Mucho menos, bueno, y además limpio de contribuciones. Limpio de contribuciones no tan solo en el bono de Navidad, sino los cheques de los asalariados, de la clase trabajadora, no pueden estar sujetos a retenciones en el mes de diciembre por ningún concepto de contribuciones, y vamos a estar trabajando orientando a los patronos para que si desean beneficiarse de un 7% de reducción en el pago de sus contribuciones, cumplan con la obligación del pago de bono de Navidad y nuestros trabajadores puedan tener en la época navideña más de 240 millones en sus manos para gastarlos en la época navideña y así mover nuestra economía. Mire, se nos acabó el tiempo, me quedan 20 segundos, pero entonces además de la instrucción a Hacienda de no retener ni en el bono ni en el cheque en el mes de diciembre, el Estado va a permitirle una deducción a cada patrono que, digamos, en años anteriores, por X o Y razón, haya reclamado no tener o no poder dar el bono. Eso mismo, hay un proceso en la ley que tú puedes ser declarado que no tengas que pagar el bono. ¿Y el año pasado fueron cuántos patronos? Unos 614 que se acosgieron a solicitar el... Bueno, pues ojalá esperamos que eso disminuya. Desde el año 2006 en adelante aumentaba todos los años 30%. Esperamos ponerle un detente para que ese dinero lo reciban nuestros trabajadores puertorriqueños. Muchas gracias, secretario, por haber estado con nosotros. Gracias. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa. Recuerden, hoy estamos en edición especial a las 7, igualmente mañana por los Juegos de la Serie Mundial.